Acá tenemos estudiantes del programa de administración financiera, graduados también del programa de administración financiera. Déjame mirar quién es Rosita. Tenemos docentes del programa de administración financiera y algunos estudiantes que se han vinculado de la facultad. Entonces, doctor David, el auditorio es suyo y muchas gracias por atender a nuestro llamado. No, muchísimas gracias a ustedes, buenas, a todos, buenas noches, gracias Rosita, gracias a la universidad, pues a todos ustedes por brindarnos el espacio y permitirnos pues compartir esta información que es tan importante para ustedes, para todos pues, y pues bueno, vamos a desarrollar el tema. Me gustaría mucho, yo sé que pues algunas personas están en diferentes tareas adicionales a esta. Sin embargo, me gustaría los que puedan compartir información acerca de quienes han consultado o conocen actualmente cuál es su reporte en Data Credit o en TransUnion y si tienen alguna situación particular que les haya pasado o que vean alguna obligación que no les corresponde. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o compartir algo. No, no, no. Si tienen acceso a los micrófonos, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Alguno ha tenido la posibilidad de consultar Data Crédito o TransUnion? Para responder la pregunta del doctor David. ¿Alguno de los presentes ha Consultarlo, tenido, sí. ¿por qué método lo has consultado? Tanto bancario como por el www, donde me registré. Y en la otra fue que me hice un reporte del sector bancario para verificar el tema de mis cuentas. Ok, listo. Slater tiene la mano arriba. Sí, es que también quería comentar que pues yo siempre consulto mi data crédito por la página. Hace unos años se me presentó un inconveniente precisamente con data crédito, me apareció un reporte negativo con base a una empresa prestadora de servicios telefónicos, en este caso fue Tigo, que me hizo un reporte, pero nunca supe por qué, la verdad, entonces me acerqué y me dijeron que me acercara a data crédito. Pues pasé un derecho de petición porque la entidad telefónica Me no me quería responde. responder. No, pero sí estaba el reporte. Entonces, pero cuando pasé el derecho de petición, me quitaron el reporte. Y Ok, lo otro es que yo solicité un crédito ante una entidad financiera y pues siempre pues fue para una compra de cartera. Y siempre me salen con que no, es que no se puede. O sea, me dicen eso, pero me dicen, revise su historial crediticio. Entonces, su reporte en crédito, pero siempre me aparece todo bien, normal, con lo que está relacionado con mis cuentas y eso, pero no me dan información de ahí para adelante. Pues no sé ok. si eso hace parte de Data Crédito o de la otra entidad. Bueno, entonces, fíjense esto. Eso que están comentando, la mayoría de las personas que están aquí, pues han, digamos, o tienen más bien contacto con temas del sector financiero, ¿sí? Entonces están estudiando temas relacionados y una de las implicaciones o situaciones que tienen que tener en cuenta las personas que están aquí sentadas y que quieran entrar a trabajar en el sector financiero es que las entidades financieras, cuando ustedes van a contratar con ellos para temas laborales, lo que hacen es revisar si tienen o no tienen reportes. Y el hecho de que tengan algún reporte negativo puede generar una afectación, pues, para que no los contraten. Entonces, de ahí, una de las que se prevé como importancia frente al tema del reporte. Entonces, como lo mencionaban algunos, ¿me escuchan ahí? Perdón, que es que me puse la balaca y no sé si me están escuchando. Sí, sí, señor. Listo. Sí, sí, señor. Entonces, listo. Entonces, pues todo el mundo tiene acceso a Internet, entonces es bien importante. Espérenme que aquí tenemos
Entonces entramos aquí como lo mencionaron algunos en mi Atacrédito, es un acceso un poco más fácil que en TransUnion, pero son dos operadores diferentes. Ya vamos a hablar de esa información específica, pero entonces aquí para las personas que no conozcan esta página no es de la superfinanciera, sino es de un operador de información regulado por la ley 1266 del 2008 que se llama TransUnion, perdón, mi Atacrédito. Entonces, aquí ustedes pueden entrar registrándose y es importante que entren y vean el historial. Les va a ofrecer algunos planes, no hay necesidad de comprarlos, en esto el acceso es gratuito, entonces pueden acceder de manera tranquila y pueden verificar la información. Oscar Mauricio, creo que tiene la mano arriba o se te levantó. No, me van interrumpiendo, no pasa nada si alguien tiene alguna pregunta, me van interrumpiendo y vamos avanzando. Entonces, aquí pueden acceder y consultar el historial. ¿Por qué es importante que lo consulten? Pues como lo comentaba nuestro compañero ahorita, pueden tener un reporte y ese reporte puede estar relacionado con dos cosas. Un tema de suplantación, ¿sí? ¿Todos saben aquí qué es el término suplantación? ¿O alguien que no conozca qué es la suplantación? Vamos a ver, por ejemplo, señor. Plantación para mí pues, se supone que es puede hacerse pasar por algún tercero, otra persona que no Eh, sea la titular de la cuenta. Exacto, hasta ahí está listo. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de José Daniel Leal, imaginemos que José Daniel presentó la cédula en el Éxito para algún premio, alguna vaina, y entonces esa información pues viaja pues a través de unos canales. Posiblemente tuvo alguien que accedió a esa cédula y entonces la utilizaron para abrir, por ejemplo, un plan en Claro, ¿sí? Pero no fue José Daniel, sino fue otra persona haciéndose pasar por José Daniel. ¿Qué puede pasar? Pues que como pues obviamente sacan productos a nombre de José Daniel, no los van a pagar, entonces pues la posibilidad de que José Daniel esté reportado en este momento pues es muy alta. Y si José Daniel no ha consultado su historial en centrales, pues entonces pues puede tener un reporte ahí por algo que no le corresponde. Entonces, una de las implicaciones es tener un reporte que no conocen. Entonces, por eso la invitación o la charla está enfocada a que consultemos nuestros operadores de información, Data Crédito y TransUnión, porque eso tiene unas implicaciones. Ya hablamos de una que es el tema laboral. Hablamos de otra que es el tema del reporte negativo y el rechazo del crédito. Por ejemplo, a nuestro compañero que estaba pidiendo un crédito de una compra de cartera, pues no le van a dar el crédito, pues si aparece un reporte negativo. ¿Listo? Señor Ya, David, qué pena una pregunta. claro que sí. El tema de a la hora de consultarse uno ante centrales de información financiera, la mayoría de las entidades indican que no hacerlo tan consecutivamente por el que baja puntaje. ¿Es eso verdadero o puede llegar a ocurrir? Pues fíjate, existe como ese paradigma y no debería pasar en sí, o sea, o no debe pasar, porque antes existía la ley 1266 del 2008, ¿sí? Entonces, espérate, la pasamos aquí, creo que en la siguiente. Está la ley, bueno, o sea, no la tengo aquí en titulito, pero todo esto es de la ley 1266. Aquí está, mira, aspectos relevantes de la ley 1266. Y hubo una que no sé si la escucharon, que se llamó Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Salió en el 2021 como un poquito después de la pandemia. Entonces, esa ley trajo algunas cosas buenas y una de esas es que no tiene por qué afectar, o sea, uno puede acceder tranquilamente a su historial, a su información y no tiene por qué afectar ni el score, ni la información, ni absolutamente nada. Obviamente, pues digamos que la idea es que lo revisen frecuentemente, pero pues tampoco tan frecuentemente. O sea, hay gente que de pronto invita a que lo hagan cada 2 días, cada 3 días, pues no tiene como ninguna gracia, ¿sí? O sea, de pronto cada mes, cada 2 meses, estar revisando. Una de las cosas buenas que trae estos sitios es que esa ley que les digo trajo la facultad o la obligación más bien para los operadores para que se genere un registro de alertas cuando se les pierde la cédula o se les pierde el celular
o ustedes tienen nuevas obligaciones, entonces se pueden encender unas alertas y registrar su correo electrónico para que se pueda generar una información y entonces ustedes puedan estar atentos a en caso que se haya generado el reporte. Entonces, como tal, no les baja el reporte, no les debe bajar o no les puede bajar el score. ¿Qué pasa? Si les llega a pasar, porque pues en este mundo puede pasar mil cosas, entonces si les llega a pasar este tema, todo este tema de reportes, tiene una acción, una protección constitucional, ¿sí? Esta protección constitucional, al ser un derecho fundamental que se llama derecho a habeas data, ese derecho fundamental de habeas data tiene la protección constitucional y ello implica que se puede proteger a través de una acción de tutela, que es totalmente gratuita, la pueden presentar ustedes sin abogado, ante un juez competente, ante un juez de reparto, se la asignan a un juez competente y llaman al orden a la entidad que les haya bajado o disminuido el score, ¿sí? Entonces, aquí hoy no solamente vamos a ver qué implicaciones tiene el tema de tener un reporte negativo o de no haber consultados centrales, sino además, pues, qué pueden hacer en caso de que lo tenga. ¿Listo? Con eso respondí tu pregunta, Vanessa. Sí, Sí. señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, me van preguntando y me van interrumpiendo, no pasa nada. Entonces, hablamos de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el derecho fundamental, como ustedes lo saben, es algo que le corresponde por naturaleza a cada ser humano. Entonces hablamos del derecho de petición, que lo pueden presentar en cualquier momento, del derecho a la habeas data, del derecho a la vida, a la honra. Entonces es importante que ustedes sepan que existe esta información. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque en caso de que tengan un reporte, por ejemplo, en el caso ahorita de nuestro compañero Neide, que no le hubieran quitado ese reporte y hubiera estado mal, entonces puede hacerlo a través de un derecho de petición, una acción de tutela, obviamente haber presentado primero la petición a la entidad y si no le responde, pues puede obligar a la entidad que le responda a través de la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, para el reporte de información, entonces las entidades, todas las entidades financieras, cuando nace la obligación, tienen la obligación de reportar la información tanto buena como la mala, ¿sí? Entonces, la buena se toma obviamente a partir de que nace la información. Entonces, nació la obligación. ¿Qué están reportando? Que las personas que ustedes tienen productos financieros con entidad. Aquí, por ejemplo, ¿quién tiene tarjeta de crédito? Entonces, los que tengan tarjeta de crédito, tienen tarjeta de crédito, ahí está registrado que tienen un cupo de una tarjeta de crédito. Puede que la tengan debajo del cajón, ¿sí? Por ejemplo, alguien tiene una tarjeta de 10 millones o 5 millones o 3 millones, entonces ese cupo queda disponible y en el sistema aparece como cupo de 3 millones, pero si no lo han utilizado, pues no pasa nada, solamente queda la información positiva, ¿listo? Entonces puede pasar que con el paso del tiempo, por ejemplo, esa tarjeta de crédito que le habían dicho que estaba exonerada de cuota de manejo, ya no tiene cuota, ya empieza a cobrar cuota de manejo, o usted hizo una compra y con esa compra se activó la cuota de manejo y entonces comienzan a cobrarle la cuota de manejo, cobran los intereses, demás cosas, y entonces se genera un cobro mensual. Entonces, a partir de ese cobro mensual se establece cuándo pagan ustedes, cuándo no pagan ustedes. Entonces, por ejemplo, la persona paga entre el 5 y el 10 y ese pago es frecuente y se maneja con frecuencia. Quiere decir que tiene una buena calificación y entonces es un cliente bueno. Pero a veces pasa que también nos colgamos con las cuotas y entonces no alcanzamos a pagar, entonces eso puede afectar el historial de crédito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es bueno para hacer buena vida crediticia? A veces uno piensa que de pronto sacando un crédito comienza a hacer vida crediticia, pero lastimosamente cuando va le dicen, no, usted no tiene vida crediticia. Entonces, es bueno empezar por productos pequeños, por ejemplo, con un plan de celular, un plan de internet en la casa. Entonces se va creando el hábito y eso que va quedando registrado. Todo lo que va quedando registrado en el sistema de que usted pagó a tiempo su obligación de TV, Claro, Movistar y demás, entonces se va quedando, va haciendo récord y va quedando ahí la información. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Hay un aspecto aquí que vale la pena mencionar y es que hay entidades diferentes que vigilan la información. Entonces, por ejemplo, tenemos
el lado de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que son los bancos, las aseguradoras, los fondos de pensiones, y hay entidades que son vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Esas entidades, por ejemplo, son ETB, Claro, Movistar. Entonces, ahí, por ejemplo, a veces hay personas que contratan con agencias de viajes. Entonces, contratan un plan para pagar un plan por cuotas a diferentes cuotas, 5 años, yo qué sé. Entonces, eso comienza a registrarse y a veces se cuelgan, entonces lo registra la agencia de viajes y cuando genera el reporte van y se quejan a la superfinanciera. ¿Podemos hacer algo? No podemos hacer nada porque las agencias de viajes no son vigiladas por la superfinanciera, sino por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, hay que canalizar la comunicación y la petición de una manera correcta a través de la superintendencia que corresponde. ¿Listo? Entonces, ¿qué se? Perdón, perdón. Pero se vea como Señora, alguien mencionó algo, perdón, que no alcancé a escuchar. No, claro que yo. Entonces, cuando se genera un reporte feo, negativo, ¿sí? La entidad tiene... Doctor Sí, David, sí, discúlpeme, voy a interrumpirlo un momento. señora. Vamos a hacer lo siguiente para no interrumpir su intervención. Vamos a dejar las No, 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 preguntas, por no, favor, no, en no, el chat Rosita, de la reunión. no, Rosita, está bien que abran micrófonos. Prefiero no Sí, sentirme vamos, tan por solo. favor, a dejarse en el chat de reunión para que su merced pueda continuar. Pero no, Rosita, me gusta más que hagan preguntas porque es que enriquece la información. Entonces, Bueno, pueden dejarlas en el chat perfecto, también, perfecto, doctor David. Y recordarles a dale, dale, dale. Recordarles el diligenciamiento de la encuesta, ¿ibas a decir? Perfecto, doctor David, continuamos. Listo. Entonces, si quieren las preguntas en el chat o si quieren abrir el micrófono y me comentan, no pasa nada. Pero entonces les decía, ya hasta ahí estamos bien con la información positiva. Acuérdense que la información positiva puede venir de un tema de un producto financiero que ustedes no hayan sacado, entonces quiere decir que es suplantación, pero es información positiva. Por ejemplo, Sandra Liliana tiene actualmente una tarjeta de crédito con Codensa y aparece ahí registrada como que la tiene, pero en realidad Sandra Liliana no la sacó. Eso quiere decir que es suplantación. Entonces, ¿qué tiene que hacer Sandra Liliana? Lo primero que tiene que hacer es, si no ha consultado a las centrales, a los operadores de información, consúltelos para ver que no tenga ningún producto financiero a nombre de otra persona. Y si lo de una entidad que no ha contratado, y si lo tiene, pues entonces toca primero dirigirse a la entidad con la que tienen, en este caso Codensa, y si no, Codensa lo vigila la Superintendencia de Industria y Comercio para los temas de habeas data que no están relacionados con entidades vigiladas. ¿Listo? Vigiladas por la superfinanciera, o sea, bancos, aseguradoras y demás. Ahora, para la información negativa, entonces se le exige a las entidades, ojo, entidades tanto financieras como no financieras, que cumplan con unas cosas, ¿sí? Entonces, que cumplan con unas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, hay que tener una comunicación previa. O sea, si van a reportar a alguien, o sea, si a ustedes lo van a reportar, deben avisarles previamente. ¿A dónde les avisan? A la dirección que ustedes registraron o al correo electrónico que ustedes registraron. A veces las personas dicen, ah, yo sí soy muy inteligente porque voy a registrar un correo diferente para que la entidad no se pueda comunicar conmigo, pero esa inteligencia pues no le llega tanto porque pues queda el soporte de que pues la entidad se lo envió a la dirección que no está registrada en ningún lado, pero se lo envió. Ya con eso la entidad cumpliría. Entonces por eso es bueno, mejor dejarla registrar la información que sí corresponde para poder pues obviamente que si hay alguna falla o alguna información pues le estén advirtiendo directamente a su correo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, claro, digamos, yo tengo dos reportes negativos en relación a crédito. Entonces, esto, al momento de cómo, digamos, si pago, ¿cuánto tiempo se demora en que se borre? Dicen que es el doble de la deuda.
pero si yo llevo más de 5 años con la deuda y estoy atrasado, ¿cuánto se demoraría? ¿No existe lo de la ley de... Eso que estás preguntando es supremamente atinente al tema. Entonces, ponle cuidado. Actualmente está cursando en el Congreso un proyecto de ley que se llama Borrón y Cuenta Nueva 2.0. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Ese borrón y cuenta nueva busca darle otro refresco, al igual que lo hizo la ley de borrón y cuenta nueva 1.0. ¿Sí? Entonces, el 1.0 fue la ley que se llamó, ahorita se las dije, ahora se me olvidó, 2157 del 2021. Entonces, esa ley trajo unas prerrogativas y era para las personas que pagaran en un periodo de transición específico, tenían unos beneficios. Y esos beneficios, obviamente, era la eliminación del reporte. Actualmente se establece que, por ejemplo, si en tu caso vas a pagar ahorita, se tiene que la permanencia del reporte negativo cuenta el doble del tiempo de la mora si no es superior a 2 años y máximo 4 años. Por ejemplo, entonces si tienes en tu caso, tuviste 5 años, máximo serían 4 años. Hay un término, ojo con esto, que la persona que me hizo la pregunta, que es el término de caducidad del dato. Eso es 8 años desde el momento en que entró en mora. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito, un producto financiero, en donde te reportaron desde hace 8 años, es decir, estamos en el 2025, te reportaron en noviembre del 2017 en octubre del 2017 ya se cumplieron los 8 años y automáticamente, o sea, no hay una condición automáticamente se tiene que eliminar el dato, ¿sí? ¿Qué significa eliminar el dato? Pues que se borra de los operadores de información. ¿Existe la deuda? Sigue existiendo la deuda, o sea, te pueden llamar a cobrar, te llaman los abogados y demás, la deuda sigue existiendo, pero el reporte se tiene que quitar. ¿Listo? Entonces, en este momento, ¿qué pasa si haces el pago ya antes de que entre la ley el borrón y cuenta 2.0? No pasa nada. Muy seguramente la ley va a traer un beneficio para esas personas que también tienen reporte, pero que están cumpliendo el término de permanencia. Pero actualmente, como tienen más de 5 años o 5 años, la permanencia hasta el momento sería máximo 4 años. Es decir, si pagas hoy, estaría quitándose el reporte en diciembre del 2025, de 2029, perdón. ¿Listo? Salvo que aparezca el proyecto de borrón y cuenta nueva antes. ¿Con eso respondí tu pregunta? Ok, sí. Bueno, de todas maneras puede pasar algo y es algo que te puede favorecer y es lo que hacen algunas personas. Entonces, por ejemplo, van y pagan, ¿sí? Hacen el pago y luego envían un derecho de petición diciendo, venga, yo nunca obtuve una comunicación previa. Entonces no cumplieron con el reporte. Entonces, a veces la entidad va y revisa y no encuentra el soporte de la comunicación previa. Si no lo encontré. Como no lo encontró, la norma dice, si no lo encuentra o no lo tiene, entonces no procede el reporte. Entonces quítelo, pero como todavía debe, entonces vuelva y avísele, vuelva y póngalo. Pero como ya pagó, entonces ya no lo puede volver a poner. Entonces lo quita por falta de comunicación previa. ¿Listo? Entonces es como una manera en que pues obviamente pues el consumidor se puede como defender ante de pronto la falta de comunicación previa. Por eso es que es importante que tengan en cuenta que las entidades deben comunicar previamente. Si no comunican, el reporte no procede hasta tanto no se haya hecho la comunicación previa. Para obligaciones Señor inferiores, David, señora, qué pena, es una consulta. El tranquila. tema de antecedentes de información financiera, nosotros manejamos, bueno, se manejan dos calificaciones, que es, bueno, tres, modificado, reestructurado y castigado. Esa ley, digamos, en ese momento, por lo poco que sé, solamente iba enfocado a personas que iban castigadas, porque pues el reporte ya era bastante amplio. En la nueva, la del borrón y cuenta nueva, el 2.0, también aplicaría para temas de personas que están reestructuradas y modificadas, porque por lo que tengo entendido, en la reestructuración son 24 meses que están reportados.
entre comillas. Y el castigado sí es hasta 4 años. Ujú. Claro, en la práctica hubo como unas diferencias por aquí en la última hojita. Les tengo como las diferencias como los beneficios entre diferentes tipos de acuerdos. Unos se habían hecho reestructuración, modificación, pero en la práctica era el mismo, el tema era el mismo. O sea, el beneficio era que se aplicaba el término de permanencia y se eliminaba el reporte para todos, no solamente para unos pocos o para los que estaban reestructurados o modificados que no estaban castigados, siempre y cuando hubieran pagado, ¿no? Porque una de las cosas es que las personas creyeron que era borrón y cuenta nueva y entonces empezar de ceros para todos, no, pues tocaba pagar o hacer algún acuerdo con la entidad. Pero el nuevo proyecto aún no ha salido, entonces pues no les puedo decir mucho de qué va a pasar. En muchos casos de los que tú comentas, llegaban algunas peticiones o cosas de personas que decían, oiga, es que fue modificado, reestructurado y yo realmente no puedo hacer nada. Entonces, obviamente, la norma que decía, haber pagado, ¿sí? Y pues como no había pagado, sino que se había reestructurado y entonces seguía pagando, entonces lo que se comenzó fue a aplicar un principio de analogía por extensión en el derecho se utiliza, y entonces lo que se hacía es, pues si está beneficiando por un tema de pago, entonces pues por favor aplíquele el beneficio de la norma. Entonces se aplicaba ya no por el hecho de haber pagado, sino pues porque pues estaba, digamos, cumpliendo con el acuerdo que había sugerido o solicitado. Pero pues es un caso, esto tiene mucho en la práctica, casos concretos de diferentes personas que obviamente pues tienen diferentes connotaciones. En la práctica y en la teoría, pues vendría siendo aplicación para todas las personas que se acogieron a los beneficios del régimen de transición. Bueno, entonces, hablamos entonces de la comunicación previa, les dije, hay obligación, habían reportes pequeñitos por ejemplo, por 50.000 pesos. Entonces, lo que trajo la norma es que para esas deudas pequeñitas o esos saldos pendientes de pago pendientes o pequeños, inferiores al 15% de un salario mínimo legal, se exige una comunicación doble. Entonces, lo mismo, si hay personas que no le han comunicado de manera doble, se cae el reporte. Si no han pagado, pues se activa el reporte una vez se haga la comunicación previa de manera doble. ¿Listo? Bueno, tenemos también esta ley 1266 ahora trae un término para atención de peticiones que se establece como 15 días que se pueden prorrogar una sola vez por 8 días más. Por eso la importancia de que si no les han respondido, ustedes pueden presentar una acción de tutela para que les respondan y se cumplan estos términos normativos. ¿Qué pasa en el efecto práctico si no se responden los términos que se establecen? Hay un silencio. Ojo que muchas personas establecen esto como silencio positivo administrativo. Esto es diferente. Es diferente y el silencio en este caso, hay una persona que tiene el micrófono prendido, no sé si tenga algo que mencionar o si no, les agradezco para apagarlo. El silencio, en este caso, opera de manera positiva para las personas que no les han contestado sus peticiones. Entonces, por ejemplo, si alguien está pidiendo la eliminación del reporte y la persona ¿cómo se llama? La entidad no le respondió, entonces esta norma dice que se debe aceptar la petición o la solicitud elevada en caso de que no se cumpla. Entonces, por eso las entidades tienen que hacer unos grandes esfuerzos por contestar a las personas dentro del término legal. ¿Listo? Con el trámite de suplantación también trajo unas prerrogativas. Entonces, se establece un término de 10 días en el cual debe hacerse una verificación por parte de la fuente de la información. Acuérdense que la fuente de la información es quien reporta la información ante los operadores. Entonces deben hacer una verificación y deben incluir una leyenda de registro donde diga que ha sido víctima de falsedad personal y deben responder dentro de los 10 días haciendo el cotejo respectivo siempre y cuando la persona haya entregado la información que solicita la entidad. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los casos le dicen,
Listo, por favor, acérquese para tomar el cotejo sus firmas. Y hay personas que dicen, no, yo no voy a ir y punto. Entonces, pues si no van, pues lastimosamente no se puede hacer el trámite correspondiente para verificar la identidad de la persona. Les hablaba de la gratuidad de la información. Entonces, antes era más difícil consultar las centrales, pero ahora la 2157 trajo como prerrogativa que la información es gratuita y uno puede acceder allá cuando quiera, porque es algo que le está afectando a uno, entonces uno puede revisar en cualquier momento su información y pues no le tiene por qué afectar. Entonces, aquí vamos a repasar. Entonces, el reporte procede si hay comunicación previa. ¿Qué pasa si ya canceló? Entonces, si está al día, se comprueba si hizo reporte y si no hay comunicación previa, debe tumbarse el reporte y se cayó el reporte, que era lo que le comentaba el compañero. Si ya pagó, si no ha pagado, pero no hay comunicación previa, entonces vuelven y lo comunican y vuelven y lo reportan. Y para las obligaciones inferiores al 15% de un salario mínimo, debe haber una doble comunicación. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Una situación particular? No, no, señor. Entonces hablábamos del término de permanencia. Repasando, entonces tenemos el doble del tiempo si es inferior a 2 años. Es decir, por ejemplo, si fueron 6 meses, el término de permanencia es de 1 año. Si fueron 2 años, el término de permanencia máximo es 4 años. Si fueron 3 años, no son 6 años, sino máximo 4 años. Y hay un término de caducidad de 8 años desde la fecha en que incurrió en mora la obligación. ¿Por qué les insisto tanto en la fecha, en la mora en que incurrió la obligación? Porque hay personas que dicen, no, ya tiene 8 años desde que nació el crédito y entonces el crédito nació en el 2017 y ya me tienen que quitar. Pero es que no es desde que nació el crédito, sino desde que lo reportaron. Y hay entidades que a pesar de que nació el 2017 la obligación, apenas lo reportó en mora en el 2020. Entonces, ¿ya pasaron los 8 años? No, entonces no se puede eliminar el dato. ¿Listo? Y entonces esa actualización, cuando procede, o sea, cuando se elimina, ¿qué se tiene que eliminar? Todo. O sea, se actualiza la calificación, se actualiza el récord, se actualiza el score, se actualiza todo tipo de medición financiera, todo tiene que ser actualizado. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hay personas que decían, ay, no, es que solamente le elimino me eliminaron la mora y no me eliminaron la calificación. Entonces, tienen que actualizarse absolutamente todo para garantizar el derecho fundamental de habeas data. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Este articulito, pues Juan Pablo, qué pena. Dale, adelante. Buenas noches para todos. Yo tengo una pregunta respecto a las cláusulas de permanencia. Bueno, según dice que el Estatuto del Consumidor, la ley 1480, pues dice que no es válida la ley de permanencia. ¿Eso aplica también para estos servicios financieros? Bueno, esto que me estás preguntando hace parte de otro tema, ¿sí? El tema es de la permanencia, pero para continuar con un servicio o un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de cuando yo contrato el internet y entonces duré 6 meses y me cansé de él, me establecieron una cláusula de permanencia de 1 año, ¿sí? Entonces, es un tema, digamos, te lo voy a responder pues para no desatender tu pregunta, en donde se habla de que la entidad debe actualizar e informar al consumidor de manera clara y transparente, que el consumidor sepa que tiene una cláusula por un tiempo. No es que se prohíban como tal, sino que debe garantizárselo específicamente, ¿sí? Pero en este caso, la permanencia a la que estamos hablando aquí es la permanencia del reporte, no la permanencia de un producto financiero, sino la permanencia del reporte, que este no tiene nada que ver, ¿vale? Es otra cosa totalmente diferente. Gracias. Vale, sí, sí. Listo. Entonces, hablamos del reporte. Entonces, a veces las entidades dicen, ay,
esta persona está en mora, esperemos un poquito, no lo reportemos. Las entidades tienen la obligación de enviar el reporte dentro de los 30 días siguientes, pero a veces pasa que con todos los procesos se les olvida. De pronto se acordaron un año y medio después y dijeron, ay, ¿sabe qué? Este señor nunca lo reportamos, mandemos el reporte de que ya incumplió hace 18 meses o hace más de un año. No lo pueden hacer. O sea, solamente se puede hacer máximo hasta 18 meses después de haber sido reportada o en mora la obligación. Entonces, esto es como más un articulito para las personas que están en las entidades financieras y de pronto ven que dicen, ay, se nos olvidó reportar el año pasado a Pepito, pues fíjense que no esté cumpliendo con ese término, porque pues obviamente estarían incumpliendo la norma. Hablamos de la suplantación. Entonces, ojo porque con la suplantación ocurren varios temas importantes. Uno, cuando se presenta un caso de suplantación, pues debemos identificarlo a tiempo. Por eso la importancia de consultar las centrales de información. Las personas que no hayan consultado las centrales de información que estén aquí, que son, hay 121 personas y muy seguramente me atrevería a decir una cifra, pero por lo menos más del 50% no han consultado las centrales de información. Entonces, es importante que lo hagan. ¿Por qué es importante? Por lo que les estoy comentando acá. Puede aparecer una obligación que no les corresponda y podrían estar obviamente reportados en este momento sin saberlo. Entonces, la invitación es consulten, es totalmente gratuito. Si no les permite el acceso a la información, pueden solicitar al operador de información Data Crédito 3 Unión que les permita el acceso, que les diga que tienen reportado y ustedes pues están en su derecho de conocer esa información. ¿Listo? Si no, entonces les van a pedir unos documentos y van a hacer un procedimiento ante la fuente de la información que está reportando. ¿Quién es la fuente? El que reporta la información ante las centrales, por ejemplo, Claro, ETV, banco, aseguradora, fondo de pensiones, bueno, hay diferentes entidades que reportan. ¿Listo? Entonces, si les piden que vayan o que diligencien un documento o que entreguen una información o que vayan a la fiscalía y pongan la denuncia, pues toca hacerlo. No es de no lo voy a hacer y punto y el banco o la entidad no me va a imponer y yo no tengo por qué y háganlo porque obviamente es un procedimiento que se exige para poder garantizar pues que se haga la trazabilidad y la identificación de identidad de la persona. ¿Listo? Entonces, hablábamos aquí del proceso. Entonces, hay entidades que exigen la denuncia. Entonces, presentan la denuncia, presentan la petición de corrección ante la fuente, la entidad hace el estudio por parte internamente para verificar si en efecto corresponde o no corresponde. Y una vez salga la respuesta, puede proceder dos cosas. Una, la entidad se mantiene en que no y punto y la otra en que sí procede la actualización. ¿Qué pasa si no? O sea, si no es resuelta la petición, ya, mejor dicho, si la petición es resuelta favorable, o sea, le dice, perdón, pero se hizo el análisis de identidad y usted contrató el producto. Entonces, el consumidor afectado puede, una, ejercer una acción de tutela para verificar y ratificar todo lo que le están diciendo, se lo pueden volver a ratificar, y dos, iniciar una acción penal ante un juez penal, porque esto es un tema de un delito que se llama suplantación de persona. Entonces, ¿contra quién? Pues contra la persona o la fuente que lo está reportando, diciendo, vea, a mí me suplantaron, yo no soy, y entonces ya se hace un proceso ante un juez y el juez será quien determine que en efecto procede o no procede la eliminación del reporte. ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Estamos claros? Buenas noches, yo tengo una pregunta respecto a ese caso que tú estás comentando. Mi nombre es Carmen. Claro que sí, Carmen, Voy cuéntame. a resumirlo así rápido. Hace Ok. 5 años yo entré a trabajar en una compañía X y habían personas que sacaban productos en esa compañía. Ellos terminaban de pagar ese producto y ya quedaban a pasarlo, ¿verdad? Pero imagínate que cuando yo entré a trabajar en esa compañía, a mí me asignaron hacia el área de cartera. Y en esa área de cartera a mí me dijeron, hay 15 clientes que nosotros utilizamos
que ya están a fase salvo, pero nosotros pedimos cosas a nombre de ellos, ¿sí? Pues a mí en eso tenía que llamar a unos clientes y precisamente yo llamé a ese cliente que estaba en fase salvo porque no había pagado la cuota. Él ya había terminado de pagar esa cuota, hacía como unos 3 años, ya terminé de cancelarla. Cuando yo los llamé, me dije, pero ¿cómo así? Y yo pues al darme cuenta del error que había cometido, pues yo le dije, no, perdón, no, es que en nuestra base de datos pues, me sale así, bueno, para colgar rápido la llamada. Pues yo colgué la llamada y le comenté a mi jefe inmediato que me había pasado eso, pues la persona llamó y se reportó y eso, y pues debido a eso le hicieron una investigación a la empresa, pero eso quedó así. Y yo la verdad, y eso con todo eso que pasó, pues yo lo que hice fue retirarme de la empresa. Pero en ese caso, que esas personas se hubieran dado cuenta que estaban suplatando la identidad de ellos, sacando cosas en nombre de ellos, ¿eso tiene repercusiones? Claro, pues en este caso, no me digas el nombre de la empresa, pero en este No, caso no puedo. tiene repercusiones la empresa. O sea, fíjense, aquí tenemos un ejemplo claro de por qué necesitamos revisar y consultar nuestras centrales y activar las alertas. Porque en este momento, Carmen, por ejemplo, tú también podrías, ¿tú has consultado tus centrales? Sí, yo sí, desde esa vez que pasó eso, Fíjate, a entonces mis conocidos, a mis amigos, les dije que sí, que tenía. exacto, porque si ves, Es hay necesario hacer. empresas, lastimosamente hay empresas dedicadas a eso y inclusive lo que tú me dices es, digamos, llamativo porque, o sea, sacan el producto y lo pagan, ¿cierto? Lo pagan, pues Sí, obviamente, pero obviamente pues están afectando a la persona, pues están utilizando la identidad de alguien más para cosas que no les han autorizado. Entonces, obviamente, mm, imaginemos que existiera un procedimiento judicial y llegan y tú estás en la empresa y pues te pueden capturar, te puede afectar ujú, claramente. sí, claro, a raíz de eso que yo vi como esa base de clientes, porque estamos hablando como unos 15 o 20 clientes que ellos tenían que ya estaban a paz y salvo, pues yo con eso que pasó, yo dije, no, o sea, yo le comenté ese caso a una persona familiar que, que trabaja actualmente en un banco, yo le dije, mira, pasó esto, y me dijo, no, retírate ya, inmediatamente de esa empresa, porque pueda de pronto que haya una investigación y que usted esté allá, entonces usted le puede hacer partícipe de cómplice de eso. Y la verdad, al siguiente día no volví. Dije no, me salió una propuesta y me retiré. Fíjate, eso es gravísimo. Y lastimosamente a los consumidores, pues facilitamos mucha información en muchas partes y pues permitimos que nos suplanten y ni nos damos cuenta o nos llaman. No los quiero preocupar, pero las cifras están elevadísimas y están robando un promedio de unas 1.000 o 2.000 personas al día. Entonces, con suplantación, con engaños, con mensajes, con cosas raras. Yo le decía a Rosa Milena, si ustedes quieren, en otro momento la podemos hacer, ojalá antes de que llegue Navidad, porque es que lastimosamente están robando muchas las personas en temas de fraude financieros a través de mensajes de texto, de correos, de llamadas, de inventos financieros, y las personas caen pues obviamente como si no existiera internet para confirmar que lo que le están diciendo no es verdad. Entonces, pilas con eso, porque obviamente nosotros estamos permitiendo que las cosas surjan, pues al compartir nuestros datos de manera sin control. ¿Listo? ¿Alguien más quiere compartir algo o comentar algo? ¿Está bien? Bueno, otra empresa ilegal como la de nosotros. Bueno, van a contar. Entonces, póngale cuidado. Entonces, la ley para las personas de pronto que traen el sector financiero tengan presente que inclusive en este momento hay personas que de pronto aún siguen reportadas por estos aspectos. Entonces la ley trajo la ley 2157
que complementó la 1266, trajo algunas prerrogativas. Entonces, por ejemplo, para las personas que son personas naturales o jurídicas que pagaban dentro de los 12 meses siguientes a la norma, se suponía que le eliminaban el reporte de manera inmediata. Aparecen casos, por ejemplo, dentro de los procesos de las entidades que no les eliminaron el reporte. Entonces, si llegaron a pagar dentro de esta fecha, tengan presente que los cobijaba eso. Lo mismo para las personas que habían sido reportadas durante el periodo de emergencia sanitaria de COVID. Entonces también, de pronto todavía quedan rezagos. Ustedes dirán, "Uy, no, pero eso pasó hace mucho a un tiempo". También aparecen personas reportadas actualmente o personas que eran de empresas MIPYMES que también tenían un beneficio también por haber hecho los pagos o del sector de agro o deudores del ICETEX. Entonces es importante como tenerlo en cuenta, aunque ya ha pasado, pues digamos, ese régimen de transición ya mucho tiempo. Pero pues como pues lo tengan presente por si llega a aparecer algún otro caso en particular. ¿Listo? Entonces, ¿qué se creó ahí para lo que les mencionaba ahorita? Los operadores de información. Ya hemos hablado, titular de la información somos todos nosotros que compartimos la autorización a través de una firma en donde permitimos que nuestra información sea reportada, consultada y demás. La fuente de la información es la entidad que reporta la información a los operadores de información. Los operadores de información en este momento son Data Créditos Transunión, que son las personas que administran esas bases de datos. Entonces, ¿a quién yo le puedo reclamar? Le puedo reclamar tanto a la fuente como al operador. Y a los operadores tienen unas obligaciones. Entonces, por ejemplo, para mitigar el tema de los fraudes, deben avisar a los consumidores dentro de los 5 días siguientes cuando se abra una comunicación, una obligación para decir, oiga, se abrió esta tarjeta de crédito. Si no fue usted, pues consulte con la entidad respectiva. Pero si ustedes nunca nunca han consultado a los operadores, ¿a dónde creen ustedes que les van a informar la apertura de la nueva obligación? Si no tienen registrado su correo electrónico, si no tienen registrado su celular, pues no lo van a poder informar. Pues por eso es importante que ingresen y se registren para poder garantizar que si se abre una nueva obligación que ustedes no fueron o que ustedes fueron, pues de todas maneras llegue ahí la comunicación correspondiente. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie? Doctor David, Mm. tengo una pregunta en el chat Sí, señora. y la pregunta es, ¿los fondos de garantías que respaldan los créditos también generan reportes negativos? Eso, perdón la expresión, pero es importante que cuando ustedes vayan a contratar con una obligación, ¿cierto? Verifiquen si esa obligación tiene algunas garantías adicionales con algún fondo, ¿sí? Entonces, actualmente está Fondo Nacional de Garantías, Fondo de Garantías de Antioquia y otros fondos. Entonces, ellos generan una comisión, un cobro, ¿sí? Y generan una cobertura por una parte de la obligación. A veces es el 100%, pero a veces es una parte diferente. Cuando la obligación, por alguna razón, el consumidor no logra pagarla, pues la garantía se activa, pero no funciona como un seguro, sino como una cobertura. Entonces, lo que hace es que la entidad paga la obligación al banco, pero el Fondo Nacional de Garantías o el Fondo de Garantías se subroga con esa deuda y pues ahora le debes, el consumidor ahora le debes al Fondo Nacional de Garantías o al fondo que corresponda. Entonces, ¿pueden generar el reporte? Claro que sí. Lo pueden hacer, obviamente cumpliendo con los parámetros de ley, comunicando previamente al consumidor y cumpliendo con las prerrogativas respectivas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Las personas que están en la presentación, si quieren, a través de sus celulares, pueden intentar ingresar a mi Data Crédito, a Transunión, registrarse, no les genera ningún cobro, les van a ofrecer algunos productos financieros ahí, pues eso es publicidad. Ustedes pueden hacerlo también a través de un derecho de petición directamente ante los operadores de información para garantizar pues que les respondan a la pregunta como tal.
pero, o sea, la pregunta frente a qué obligaciones tienen activas y cuál es el reporte respectivo. Pero por ello es importante que realicen la consulta para las personas que lo hacen, pues los felicito, parece que es lo adecuado. Para las personas que no lo hacen, los invito a que lo hagan, pues esto previene fraudes y además ayuda a ustedes a administrar, pues obviamente sus finanzas de una manera saludable. ¿Listo? Bueno, con esto creo que podríamos estar dando finalización a la charla, salvo que alguien tenga alguna pregunta en específico o algún tema que quiera compartir. Eh, Vemos acá que no hay preguntas en el chat, doctor David. No sé si algún compañero docente, asistente, algún graduado o estudiante que quiera participar con alguna pregunta o comentar alguna experiencia. Es el momento de aprovechar pues la presencia de la Superintendencia Financiera acá en nuestra institución. Buenas noches, don David. Sobre una, Hasta una luego. anécdota de un familiar que ocurrió que fue un intento de estafa, ya que se contactó con una persona la cual promovía como su perfil en la central de riesgo y hacía prometer que a través de una documentación y un proceso le podía arreglar a las personas el historial crediticio y el score. Entonces, pues, la pregunta es, ¿qué tan verídicos son esos casos y qué, cómo de graves son esos intentos de estafa? Menos mal que preguntaste eso. O sea, a veces la gente no cree o no se da cuenta como de lo delicado del tema, ¿sí? Entonces a veces le dicen, vea, no se registre en esa rifa, pues que eso no se lo va a ganar el cliente. Eso no pasa nada, eso entregar los datos ahí, eso no tiene mayor relevancia. Resulta que sus datos personales son supremamente delicados. Esos son sus datos personales, es su cédula, su nombre, su tipo de sangre, su correo electrónico. No todo el mundo lo tiene. Es información personal. Por ejemplo, su tendencia ideológica, por ejemplo, para los votos, eso es bien importante cuando hay gente recogiendo firmas, usted va y se anota en esa lista, eso es información y ahí se le va a dar un tratamiento de sus datos personales. No estoy diciendo que no lo hagan, solamente eh, analicemos un poquito a quién le estamos dando nuestra información, ¿cierto? Para no estar soltando y soltando y soltando, porque nos ofrecen, por ejemplo, aquí tengo dos enanos en mi casa que les gusta, uno tiene 12 y el otro tiene, uno tiene 11 y el otro tiene 8, ¿sí? Y entonces un día salieron unos mochis que son unos muñequitos que salen en los yogures y los regalan en la empresa de yogures por registrarse en una página. Dice, ay, regístrese aquí y se gana un mochi. Y pues yo, a cuento de que voy a regalar por un muñequito de 1.500 pesos, voy a regalar mis datos personales. Para ellos eso no valía nada, eso era, ay papá, yo no sé qué, pero pues son mis datos. Esos datos van a hacer algo con eso. Entonces, no es volverse tampoco cansón o intransigente, pero sí es analizar y pensar un poquito a quién le estamos dando nuestra información. Fíjense lo que, lo que pasa muchas veces eh, con con estos premios o estas rifas que sacan, en donde les llega una información o les llega beneficios a través del correo o del celular, diciendo que van a ser beneficiarios de algún programa o de algún plan. No sé si a alguien le ha pasado. Entonces le dicen, usted se ganó un acceso a un lote, ¿sí? Entonces uno va y realmente sí es un lote, pero es un lote, es un derecho a un lote para ir un tiempo, pero lo invitan también a adquirir planes financieros, servicios de turismo, un poco de cosas, y de ahí para allá usted lo llaman 50.000 veces y hay gente reportando su información, entonces usted le dio la información a uno y esa información se dispara y se vende para muchas personas. Antes de darle la mano de pronto a Rosa,
Ahora, actualmente, no sé en qué ciudad están ustedes, en qué parte están, en Bogotá o en qué parte están. En Bucaramanga. Bucaramanga. Hay unas empresas, no sé si en Bucaramanga la haya, imagino que sí, que está pagándole a la gente por el iris del ojo. Entonces le toman y le capturan el iris del ojo y lo meten en una plataforma que con bitcoins, que con yo no sé qué cosas y que comienzan a criptomonedas a hacer rendimientos. Y sí, les dan una plática, no sé, 150.000, 200.000, 500.000, pero le capturaron el iris del ojo. ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Qué están haciendo? Actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio sacó una medida preventiva contra esas entidades diciendo, oiga, no capture más datos personales porque no sabemos cómo usted los está tratando, ¿sí? Entonces es importante, pues, no regalar nuestros datos por cualquier centavo. Si los quieren vender, véndalos, pero véndalos bien, no los regale. ¿Listo? Rosa Miriana. Hola David, buenas noches. Oh, Habla Diego Machado, acá estudiante de hola, la Diego. profesora Rosa Milena. Tengo ¿Cómo una estás, consulta Diego? para ti. Claro que sí. Bien, bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Esto te cuento, yo he escuchado que la plataforma ADI es muy buena para que le den crédito a los jóvenes, pero dicen que le bajan bastante la vía crediticia en el ámbito de que lo toma cada crédito como un crédito personal, como un crédito como tal, no como una compra. ¿Tú sabes algo del tema? No lo sé, pero fíjate en esto. Claro. Bueno, por eso te mencionaba yo ahorita que hay casos concretos y particulares y el tema de que las personas presenten, digamos, su petición, inconformidad o demás, puede hacer que se investigue. Entonces, la invitación es, si de pronto sabes de alguien o sabes que alguien haya pasado, para que envíen la comunicación al correo de la superintendencia y se hace la investigación correspondiente porque debería ser el reporte, o sea, se hace bajo unos estándares, ¿sí? O sea, no es que una entidad puede reportar de una manera y otro de otra. Entonces, por ejemplo, puede que te estén vendiendo una tarjeta como una tarjeta de crédito normal o te la estén vendiendo como un producto financiero que cada vez que hace una transacción se genera algo diferente, pero pues no debería pasar. Entonces, si quieres, aquí te dejo el correo, otro.com, para si saben alguna situación particular, la puedan denunciar o presentar aquí ante la super y se investiga, porque pues no debería hacerse de manera diferente por ser una entidad. ¿Ya te vas a dormir? ¿Por qué? Bueno, Listo, David. Muchísimas gracias. bueno, perfecto. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yaricel, Yaricel. A ver, Sí, acá nos van a hacer, nos hacen una pregunta, la está escribiendo Yaricel. tranquila. Esperemos que la haga, no se preocupe. Mientras que la hace, vuelvo y les reitero el tema de la sensibilidad de sus datos. No los den tan fácil y mantengan su información personal, pues, donde debe estar. No permitan de pronto que otras personas accedan, pues, de manera indiscriminada. Entonces, por ejemplo, las llamadas que recibimos a diario, posiblemente aquí los que estamos, se puedan multiplicar por muchas llamadas. Yo recibo alrededor de unas 20 o 30 llamadas al día de números extraños. Por ejemplo, números desconocidos me llaman y pues uno contesta y pum, se cae la llamada, ¿sí? O lo llaman y le dicen, hola, ¿cómo está? No sé qué, si sé más para ofrecer, no sé qué, con quién tengo el gusto. Y uno, con David Agudelo, porque es el nombre, porque uno está pues, simplemente pues siendo respetuoso y explicando a las personas. Entonces, no, si me está llamando a mi celular, ¿a quién necesita? ¿Qué quiere? ¿Sí?
No, es que le quiero ofrecer tal cosa, pero quiero saber quién es usted. No, 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 nada, chao. Sí, o sea, es preferible pasar por grosero a pasar pues a que pues estén capturándole su celular, su nombre y pues comiencen a ofrecerle productos financieros de pronto de manera eh, fraudulenta. Un conocido tiene una deuda con Solventa. El préstamo fue 1.000.000 y a la fecha de 1.800.000 con los intereses de mora. Él ha estado comunicándose con ellos para un acuerdo de pago y solo aceptan pagar los 1.800.000 de ya para allá. Él dice que está en mora de 2 meses de la fecha pactada. Bueno, hasta ahora no ha llegado la pregunta, pero, o sea, los acuerdos de pago, fíjense, lastimosamente nosotros, y ahí la invitación también es eh, a, a no endeudarse tanto, porque es que a veces, digamos que, por ejemplo, ahorita llega Navidad, y entonces uno comienza con la emoción de pronto de compartir unos regalitos con la familia y entonces, ay, que mi hijo quiere la bicicleta que tanto anheló, entonces no tengo el dinero, pero, ay, pero me están ofreciendo un crédito, entonces saquémosla y la vamos a ir pagando suavemente. Y la comienza uno a pagar suavemente y en enero y en febrero llegan las deudas de los impuestos y entonces uno paga impuestos, luego viene la declaración y comienza uno a generar una burbuja, una burbuja, una burbuja y realmente si en este momento uno tiene, pues no de regalos, de una carta, de un bonito detalle personal, haga una invitación a cenar en la casa, no sé, o sea, el tema es no generar gasto, no nos endeudemos por cosas que no tienen la pena. Entonces, en estas deudas pequeñas se van creciendo y se van creciendo. Fíjense, pide 1.000.000, debe 1.800.000 ahora, y la entidad le dice, no, tiene que pagarlo y de malas. En ese caso, las entidades no están en la obligación de aceptar acuerdos de pago. Si no tiene la plata, lastimosamente no tiene la plata. ¿Qué puede hacer? Presentar una petición en este caso, Solventa, vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí hay una herramienta que es la SIC Facilita, de pronto para llegar a una negociación y pedir una conciliación y buscar la manera como de negociar. Pero acuérdense que las conciliaciones son voluntarias y si el consumidor y si la entidad no quiere, pues no hay nada que la obligue, salvo que el crédito pues haya sido malo o haya generado algún problema. Entonces dice, terminamos la de Yaricel. En ese caso hay posibilidad de pagar solo lo prestado o pagar algo mínimo de intereses. No, ya te comentaba que si se generaron capital más intereses, más mora, más un poco de cosas y arandelas, la entidad pues te va a seguir reportando hasta que no se genere el pago de lo que está cobrando, salvo que se llegue a algún acuerdo. Alguien más tenía la mano arriba, pero primero le damos la mano de Sebastián Villamizar. Entonces dice, hola, tengo la siguiente pregunta. ¿La ley de borrón y cuenta nueva realmente representa un alivio financiero para quienes buscan salir rápidamente de los reportes en las centrales? Se afirma que no permaneció mucho tiempo vigente porque para estas entidades no resultaba conveniente ofrecer este tipo de alivio. Sí, pues antes salió, o sea, la ley de borrón y cuenta nueva eh, fue un beneficio para muchas personas, pero pues para los que pudieron pagar en su momento. Eh, de hecho, ahorita en el Congreso se ha demorado harto la ley 2.0, pues esto siempre genera intereses de los diferentes actores, ¿no? Entonces, pues obviamente para las entidades financieras, pues es una ayuda, porque pues obviamente, imaginemos que a ti te deben, Sebastián, te deben 100 personas y sale una ley en donde dice, vea, Sebastián los tiene reportados, si usted le paga antes de 6 meses, ya no va a tener reporte. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Tener a la gente reportada o pagar o que te paguen? Pues que te paguen. Entonces fue un beneficio para las entidades y fue un beneficio para los consumidores, fue un beneficio mutuo. Obviamente no lo van a dejar de manera indiscriminada en el tiempo porque pues obviamente no se permite, pues el tema es una ley de transición por eso precisamente. Bueno, Nicole dice, ¿cómo sabemos si estamos reportados en la página de Data Crédito? Y si tenemos un score bajo, ¿cómo lo podemos subir? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Y la última pregunta, cuando dejan la cartera castigada por 2 años, ¿hay posibilidades de quitarla o toca esperar que se cumpla el tiempo? Entonces, primera pregunta, si estamos reportados, consultando a los operadores.
Yo no puedo consultar tu información por ti, tienes que hacerlo tú misma a través de mi data crédito de Transunión, entrando por la página web o dirigiendo un derecho de petición al operador Transunión o data crédito. La primera pregunta. La segunda, frente al tema del score. El score, pues, es un tema interno que maneja las entidades. Generalmente se toman de la referencia a los pagos periódicos puntualmente. Entonces, entre más pagos periódicos hagas, pues más posibilidades tienes. Por ejemplo, el ahorro. En las cuentas de ahorro, si tienes dinero ahorrado, eso va mejorando el score. Entonces, la idea es, obviamente, tener menos gastos o menos deudas y más ingresos o más dinero en la cuenta, pues para tener un mejor score. Y la tercera, el castigo. Entonces, el castigo, acuérdate que te hablaba de la caducidad. Entonces, si no se ha pagado la deuda, 8 años hasta que pague, pues después para que te puedan quitar el reporte 8 años contados desde que entró en mora la obligación. Si pagaste es el doble del tiempo de la permanencia que entró en mora la obligación. ¿Listo? Dice, buenas noches, ¿se recomienda pagar antes o después de la ley de borrón y cuenta nueva de la ley? Lo que pasa es que no sabemos si salga el nuevo proyecto de ley. Entonces, la sugerencia es en este momento tratar de ajustar la vida crediticia lo más que se pueda, ponerse al día con las obligaciones y pues obviamente comenzar a mejorar nuestra vida crediticia. Hola, buenas noches. Yo también tengo una pregunta. Hace unos meses me hicieron una transferencia por Transfilla. El dinero me llegó a Movida. Cuestión es que yo tengo una cuenta en esa aplicación solamente en Nequi. Quisiera saber si es un caso de suplantación de datos, dado que nunca he creado esa cuenta de aplicación y básicamente el dinero que me enviaron supongo que lo sacaron. En dado caso, ¿cómo podía saber si esa cuenta sigue activa o si se generan inconvenientes directamente con cada una de las entidades? Mencionaste Nequi. Nequi ahora es una compañía de financiamiento, entonces puedes dirigirte a Nequi. Puedes dirigirte a Movi, que es una SETPE. Cada una de las entidades son vigiladas por la superfinanciera. Si no te responden, puedes acudir a la superintendencia financiera para verificar que te respondan y pues ver qué pasó con tu dinero. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Dice Blau Uribe, dice, hola, buenas noches. Si uno paga la obligación y sigue cobrando y lo reportan, ya estando borrada y ahora sale reportada, ¿qué se hace? Bueno, vamos a repetir. Si uno paga la obligación, ya la pagó y le siguen cobrando y lo reportan, ojo con lo que puede pasarle lo que le pasaba a nuestra compañera de la primera. O sea, dice, yo solamente saqué 1.000.000 y no, en realidad le estaban cobrando 1.800.000. Dice, yo pagué el 1.000.000 y ya, con eso ya está listo. No, hasta que no le entreguen el paz y salvo, no hay nada. Entonces, póngase en contacto con la entidad para ver qué más debe y que le entreguen un paz y salvo. Apenas le entregue el paz y salvo, ya la entidad no lo tiene por qué reportar. Si lo reporta, usted le muestra el paz y salvo y ya con eso está. Pero obviamente tienen que consultarlo directamente con la entidad. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, igual si tienen alguna pregunta, la pueden canalizar a través de la profesora Rosa Milena y con muchísimo gusto, pues se las atendemos con todo el amor del caso. Esperamos que este diciembre, yo los invito a una reflexión bonita y es, tratemos de minimizar los gastos en este diciembre, ¿sí? Cuídense mucho con los mensajes y la información que les llega por el celular. Por ejemplo, las transferencias de Preve, ahorita que están tanto en auge, no necesitan aprobación de nada. No den clic en enlaces extraños, ¿sí? No entreguen códigos a nadie que les esté solicitando códigos. Ingresen directamente a las fuentes de la información. Si, por ejemplo, alguna entidad los está llamando para ofrecer portabilidad de celular, comuníquense directamente con esa entidad si quieren hacer la portabilidad, pero no se dejen engañar porque están obviamente aprovechándose de las personas que necesitan. Entonces, no se dejen engañar, consulten, manejen la información con cautela, sean prevenidos y pues espero que les vaya muy bien en este diciembre, que todo salga bien y si les llega a ocurrir algún chasco que Dios no lo quiera, pues me avisan a través de Rosa Milena para poderles apoyar a través de qué canales pueden redireccionar sus comunicaciones. Claro que sí, doctor
David, muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias por compartir toda su experiencia y por compartir todos sus conocimientos. A todos los asistentes, muy amable, también estudiantes, graduados, docentes, y también se vincularon algunos empresarios a esta conferencia. Recordarles, por favor, que en el chat de la reunión está el link de asistencia. Por favor, registrar su participación, y adicionalmente hay un force de evaluación porque pues estamos en este proceso de mejora continua. Entonces, muchas gracias para todos, muy amable. Damos por finalizada nuestra conferencia. Doctor David, un fuerte abrazo, muy amable, muchas gracias. Sabemos que vamos a seguir llamando a la Superintendencia Financiera para que nos acompañe en este proceso formativo en Administración Financiera de las Unidades Tecnológicas de Santander. No, con muchísimo gusto. Quedamos atentos si quieren la charla de prevención de fraudes, con muchísimo gusto y bueno, nos cuentan. Dios los bendiga y que tengan una linda noche. Gracias, muy amable para todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches gracias. para todos. Gracias por la asistencia. Buenas noches, gracias. Buenas noches.